Tenemos un invitado muy importante hoy. Hablaremos sobre marketing, endomarketing, porque tenemos al experto en branding escolar, Miquel Rossi. Les voy a contar algunas cosas de Miquel. Asesor de marcas escolares y diseñador gráfico, colabora con los centros educativos para desarrollar el valor de su marca a través de la potenciación de la marca personal del profesorado. Ha asesorado a escuelas sobre la gestión de marca, que no es solo el logo o la gráfica, sino la comunicación, la identidad, el posicionamiento, la cultura corporativa, también son claves en el proceso. Él, Miquel, es licenciado en Filología Catalana, ha ejercido como profesor de lengua y literatura catalana en bachillerato, en secundaria desde 1988. Ha tenido entrevistas en medios como Feedback Today de Barcelona y tiene artículos sobre uno de sus libros en la página Impulse Educación. Es editor de la página web, la cual trata sobre la gestión de la marca escolar, y allí encontrarán algunos de sus contenidos, colaboraciones, podcasts, entrevistas, donde se revelan algunos de los detalles que forman o que conforman sus dos libros: El secreto del marketing educativo y Tu escuela, una gran marca. Además, en su canal de YouTube cuenta con miles y miles de visualizaciones donde habla de temas como la marca personal y también de su libro. Así que con un fuerte aplauso, Miquel Rossi. Muchas gracias. Bueno, en realidad yo lo que soy es maestro de adolescentes, que es lo que he sido la mayor parte de mi vida y de lo que estoy muy orgulloso. Luego me ha llevado la vida pues, a colaborar con colegios en conseguir esto, que su marca sea una marca que enamore. Hay algunas marcas que, por ejemplo, estas gasolineras que hay en España de Repsol, que a mí me gusta esta gasolinera, es muy bonita, y Repsol tiene mucho prestigio. Sin embargo, cuando paro a poner gasolina en esta gasolinera, yo no siento una emoción especial. No emociona. O sea, hay marcas que, a pesar de ser muy reputadas, no consiguen emocionar. Hay otras marcas, en cambio, que emocionan muchísimo. Si regalamos a un adolescente un iPhone, pues seguro que se emociona, ¿verdad? Apple consigue emocionar. Hay una secta que solo admite hombres mayores, gruesos, barbudos y vestidos de negro. Es Harley Davidson. Harley Davidson también emociona. ¿O es simplemente un vehículo para ellos la moto? ¿Y vuestros colegios son capaces también de ser queridos como lo son estas marcas? Estas marcas son queridas porque ofrecen un buen servicio, destacan siempre en la atención al cliente, hacen vivir experiencias únicas, cuidan el diseño, no me refiero solo al diseño gráfico, sino de todo lo que hacen, y por supuesto son íntegros, que es una condición sine qua non. ¿Vuestros colegios consiguen emocionar, consiguen ser queridos? Pienso que sí, que es muy fácil para un colegio ser querido. Pero tenemos que pensar que podemos pasar de tener gente que simplemente lleva al hijo al colegio, quizá tenéis gente que simplemente son usuarios del servicio que les estáis dando, y otras personas que son del colegio, porque se sienten parte de esta comunidad. Y esto lo marcan pequeños detalles. Se sienten desubicados cuando ya van al colegio, en cambio están como en casa. Son fríos y distantes en la relación, en cambio son muy afables porque están muy a gusto en el colegio. Tienen poca relación con el profesorado o, en cambio, pues tienen muy buena relación. Exigen mucho, en cambio los otros disculpan cualquier error de entrada que hayamos cometido. Alaban al colegio unos y, en cambio, los otros normalmente no comentan con otras familias su relación con vuestro colegio. Están implicados en las actividades de la escuela o, en cambio, no se sienten implicados. Desconocen rasgos de la identidad propia del colegio porque son solo usuarios. En cambio, aprecian el estilo propio de ese centro. Son gente que siembra rumores a la mínima que hay algo que no les gusta,
o en cambio no van ventilando críticas. ¿Podríais pensar que estos pequeños detalles son los que os pueden llevar, y yo creo que hay que hacerlo una a una, personalizando, a ver cada familia cómo consigo que realmente esté realmente integrada en el colegio, que ame el colegio y que se siente parte? Se llama referral marketing, a un aspecto del marketing cada vez más pues en boga, porque cada vez es más importante, porque estamos hablando hoy en día de las marcas en el siglo XXI, que son marcas, que son las personas, son human brand, marcas humanas. El referral marketing es un marketing basado en la referencia, es decir, en los comentarios que la gente hace del colegio. Y esto, podéis pensar, esto ha sido así toda la vida. Efectivamente, y son datos que estudié en España y que creo que, por la gente con la que he ido hablando aquí, son bastante parecidos, sobre todo si tenéis niños y niñas muy pequeños, ¿no? De cada 5 alumnos que vienen al colegio, uno viene porque, diríamos, ya tiene que venir, porque si está el hermano, vendrá la hermana. Porque si los padres, los dos, estudiaron allí y viven al lado, sería muy raro, algo malo está pasando para que no vengan. Hay 3 que vienen por el boca a oreja, o boca a boca, como le llaméis, porque hay nombres distintos, por las referencias. Y os lo dicen, que esta familia, que somos amigos, nos han dicho, ¿verdad? Y hay un 20% o menos, depende de si es un colegio en un ámbito rural o en un ámbito de una gran ciudad, que vendrán por otros medios. Hoy en día, básicamente, lógicamente, por Internet. Gente que no tiene contactos con nadie en el colegio, os ha buscado. Y hay que cuidar también, ¿eh? Yo no os digo que no haya que hacerlo. El marketing, pues, también digital. Pero es insuficiente, es imprescindible, pero es insuficiente. Hay gente que se olvida de ello. Os puedo garantizar que en el programa 360 vi que no era así claramente, porque tan importante es trabajar la captación como la fidelización. Pero es así que en un colegio, precisamente, si nos vienen más de la mitad o el 70% del alumnado por referencia de otras familias, ¿no deberíamos trabajarlo con más profesionalidad, como hay gente que ya está haciendo el marketing de referencia? Algunos datos, por ejemplo, esto es una encuesta efectuada en 2009, hace muchos años, pero se hizo con 36.000 personas. Con lo cual los datos, aunque aparezca aquí los SMS, que hoy en día ya no tienen tanta importancia, los datos son muy fiables en lo importante. Lo que genera más confianza de la comunicación que nos llegue de cualquier cosa, por ejemplo, de nuestros colegios, es el boca a oreja, el boca a boca, la referencia. Es lo que genera más confianza con diferencia. Por lo tanto, es algo que vale la pena trabajar. Esta referencia, en la inmensa mayoría de los casos, se hace cara a cara. Se hace con presencialidad. Muy poco se hace online. Es más, muchas veces cuando se hace online, en las opiniones online se extreman las opiniones y a veces el hater es el que opina más online. Hay sectores en los que no afecta mucho la referencia. Si yo os recomiendo un supermercado, parece ser que no influirá mucho, por más que seamos muy amigos, y no iréis a ese supermercado. Influye poco. Hay sectores, un gimnasio, una escuela, en que la referencia es fundamental, es importantísima y hay que cuidarla. Por otra parte, si el 82% de la gente vendrá por esta referencia, bueno, os lo cuento con un ejemplo. Me preguntaba una vez el rector de un colegio en Barcelona que no sabía por dónde empezar su marketing. Pues es porque una gran ciudad le viene gente en metro, la gente de muchos sitios distintos. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a poner grandes anuncios? No puedo competir con Coca-Cola en una ciudad. Es muy fácil la respuesta. Es el marketing de proximidad, le llamaríamos así, pero no geográfico. Las amistades de padres y madres que ya tienes en el colegio. Por allí vendrá la mayoría de gente. Cuida eso. Ves a buscar las amistades a través de las personas que tienes en el colegio. ¿Pero esto cómo funciona? Pues una familia está muy contenta de lo que le estáis ofreciendo. Y cuando está contenta se fideliza, ¿verdad?
están más a gusto en el colegio. Y esa fidelización, ese estar contento, si exige un grado muy alto para que haya realmente interés en comunicarlo. Tengo que estar muy contento de algo para que yo me surja natural decirlo. Con lo cual, la referencia exige un alto grado de satisfacción, no un grado normal de satisfacción. Por una parte, tienen que percibir un servicio extraordinario. Fui hace 2 meses a una representación de un musical del colegio donde yo había estudiado, que se tenía que haber hecho en Navidad y no se pudo por la pandemia, y yo me emocioné. Esa emoción de, wow, qué pasada, que es que te fideliza muchísimo. Hay que buscar esos momentos wow, hay que buscarlos en pequeñas cosas, también personales, no solamente en hacer grandes descubrimientos. Pero, en segundo lugar, y eso es muy importante, en la gestión profesional de las reclamaciones. Lo veíamos ayer en el taller. Cuando una familia tiene una queja, si la gestionamos bien, eso genera, no solamente repara, sino que genera satisfacción. Si no pasa nada, no tengo una especial satisfacción. Por otra parte, es clave generar confianza. Generar confianza. No vamos a hablar bien de alguien con quien no confiamos. ¿Y cómo generamos confianza? A mí me han servido muchísimo los libros de gente que se dedica a las ventas, a la atención al cliente, porque ordinariamente son personas. Nosotros tenemos muchos años en un colegio. La gente que se dedica a ventas los tiene un rato. Tienen que hacerlo muy bien. Yo saqué de allí unas ideas. La primera, lógicamente, la profesionalidad. Si no hay profesionalidad, es condición sine qua non. Ser muy buen profesionales. Pero eso lo aplicamos también a un profesor, a una profesora con una familia. Ser muy buen maestro. Porque eso es lo que te da, primero, confianza. Luego, que se vea, que se manifieste, que hay un objetivo común. Veíamos la barca hace un momento en 4 direcciones, ¿verdad? Que hay una orientación hacia algún sitio donde queremos ir. Escuchar. Eso es lo que de las cosas que más genera confianza, porque la gente lo que se queda tranquila es cuando les hemos entendido, no cuando nos entienden a nosotros lo que les decimos. Escuchar. Y por último, ser solucionadores de problemas. El profesorado de vuestra escuela, de vuestro colegio, tiene que tener conciencia que hoy en día básicamente somos solucionadores de problemas. Los problemas más importantes, los educativos. Pero también ese pequeño problema de una madre que se queja de que en el comedor a su hija le están poniendo un alimento que no puede tomar. Eso también es solucionar problemas. Y esa conciencia de ser solucionadores de problemas es clave para generar confianza. Lo que no podemos hacer es ser iguales a los demás tampoco. Aquí pongo una pancarta estándar. Allí se le llama puertas abiertas, seguramente, pues, no sé, Open Class, algún nombre así lo pondréis, donde no se dan motivos para ir. Simplemente se dice, venir. Pero, ¿y por qué vamos a venir? ¿Qué me estás ofreciendo distinto? Un servicio estándar no genera referencia. Nadie habla de una cosa normal. Oye, mira, te voy a contar, y me cuenta una cosa como a todo el mundo. Eso no se cuenta. ¿Qué estamos ofreciendo que sea distinto de los demás? Es clave para generar la referencia también. Bueno, hay un aspecto de la referencia que querría comentar. Del mismo modo que antes he dicho que las referencias positivas exigen un alto grado de satisfacción, las referencias negativas, en cambio, necesitan muy poquita insatisfacción para que se produzcan. Con lo cual, estar atentos a los pequeños detalles de cosas que no funcionan son clave. Hablábamos ayer de los rumores en el equipo, en los grupos del taller. Conocéis estas famosas ilustraciones de Rockwell, ¿verdad? Entonces, se me ha quedado el mando paralizado. No, ya está, ¿se ha solucionado? Bueno, sigo, si no. Bueno, la buena noticia que veíamos ayer
la muy buena noticia ante los rumores es la siguiente, que la mayoría de rumores son culpa vuestra. Son culpa específicamente de los directivos, rectores y equipos directivos. Con lo cual, eso es una muy buena noticia, porque podemos solucionarlo. La mayoría de problemas de rumores y de referencias negativas vienen de nuestra falta de comunicación y a veces de empatía. Los primeros públicos a los que nos tenemos que atender es a los públicos internos. Si comunicamos primero fuera, estamos generando una mala comunicación que lógicamente acabará repercutiendo en el modo en que se solucionarán o no estas situaciones. Yo le llamo la prueba del algodón a una cosa que os animaría a que hicieseis, casi diría que a diario. Y es que, como tenéis que escuchar a la gente, empezando por el profesorado y el personal de administración y servicios, que les escuchéis qué relato hacen de la situación del colegio. ¿Para qué le voy a escuchar si lo sé yo mucho mejor? ¿Qué relato hacen de la situación del colegio? Y segunda parte, muy importante, ¿qué papel están jugando ellos dentro de ese relato? Porque a lo mejor en ese relato son los héroes, bien, o a lo mejor son espectadores, o quizá víctimas. Escuchar el relato que la gente hace. La comunicación interna es la comunicación más importante para el marketing, aunque parezca un contrasentido, porque si falla esta, fallará todo lo demás. Una curiosidad que os cuento de estas ilustraciones es que Norman Rockwell, cuando hacía estos dibujos, siempre los hacía basándose en fotografías. Y en esta historia que conocéis, que fue la portada de esa revista, pues, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, ya me saldrá, pero en esa historia en que se ve todo este rumor que va corriendo, quizá mucha gente no sabe que el último, es este señor de aquí, es el mismo. Y todo se basa en un rumor real que una vecina había sembrado en su población. Y entonces llegó hasta él y fue a quejar a la vecina de lo que había comentado. Y estas son las fotografías, bueno, salen un poco pixeladas, en que se basa lo anterior. Quizá a alguien le pudo haber roto un poco el encanto de las ilustraciones, pero siempre lo hacía de esta manera. Un gran problema a veces, y volviendo a que la clave está en lo que hacéis los equipos directivos, es la manera como comunicamos las decisiones. La toma de decisiones es clave. Y yo os planteo 6 preguntas para la toma de decisiones. 2 son antes de la decisión o en el momento de la decisión. ¿Todos los que deberán ejecutarlo han podido compartir su enfoque? Yo no digo que lo decidan, pero poder decidir la manera en cómo lo harían los que lo llevaran a cabo, cómo lo haríamos mejor, eso tienen que poder hacerlo. Y hemos elegido la mejor opción sin que importe quién la ha formulado. Da igual si el que la formula es el rector o la última profesora que ha llegado. Si esa es la buena opción, es la que debemos elegir, porque es la manera en que el colegio mejorará. Y por otra parte es la manera en que la gente notará que sus aportaciones valen. Veíamos también ayer un caso en el que gente deja de aportar soluciones porque ve que no vale la pena. Las otras preguntas hacen referencia al modo como comunicamos una vez hemos tomado la decisión. ¿Sabéis que a veces habría que dedicar más tiempo a hablar de cómo comunicamos esa decisión que hemos tomado que a tomarla? Fácilmente nos parece que eso es una pérdida de tiempo. Ya querríamos pasar a otra cosa. Pues a veces es necesario dedicar más tiempo a pensar cómo lo comunicaremos. Os hago estas posibles preguntas. La primera, ¿podrían surgir rumores y hay que ser rápidos en informar? O quizá ya existen los rumores. ¿Hay que ser rápidos en informar? La primera pregunta que nos tenemos que plantear.
a quienes habrá que informar antes porque están directamente implicados, porque sería injusto que les llegase por otra persona que no está implicada. Y eso vale igual, por supuesto, un caso típico, ¿no?, que podríamos decir, seguro que en vuestro colegio nunca hay un profesor o una profesora que diga, me he enterado de esto a través de un alumno. ¿Verdad que no pasa nunca? Entonces, pues primero hay que pensar a quién hay que informarle antes. Y también, ¿con quién lo tendremos que hacer de una manera especial? Porque, claro, no es lo mismo enviar un email que decirlo en persona. Y hay gente que le va a afectar. Hay que decírselo personalmente, aunque cueste, pero hay que hacerlo. Y la última pregunta, ¿qué canales vamos a elegir? ¿Qué canales elegimos para comunicar esas decisiones dependiendo, pues, a qué público nos estamos dirigiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es una frase que yo repito muy a menudo. Lo creo así porque en el siglo XXI las marcas son las personas, lo hemos comentado antes. Me dejaba el personal de administración y servicios, que también importa mucho, que también educa. Hay marcas que no son, a mí me sorprendió, una empresa de limpieza, de estas que van a las empresas, a los bancos, y antes de que llegue ningún cliente se limpia todo, o cuando ya se van, que son personas que no veremos nunca, defendía que las personas eran su marca. Y digo yo, en un colegio, en una escuela, esto lo es, pero vaya, máximamente, ¿no? Luego, si son su marca, hay que cuidarles. Este Simon Sinek, quizás sonará, antes salía el porqué, la importancia del porqué, esta idea de un libro suyo famoso, pues en otro libro, esto de que los líderes comen al final, defendía esa importancia de cuidar a la gente también por los resultados mismos en la organización. Cuando las personas tienen que gestionar peligros procedentes del interior de la organización, ésta se vuelve menos capaz de enfrentarse a los que vienen de fuera. Si tenemos que estar pendientes de la otra profesora que me clava un puñal por detrás, esa organización no va a funcionar. Hay que crear un buen clima. ¿Y cómo están de contentas el profesorado en el colegio? En datos que pongo, sacados no del mundo escolar, pero sorprende, porque la mayoría de gente piensa que en su empresa pues la gente está bien. El 80% de las personas están insatisfechas con su trabajo, un índice de Deloitte. El 40% desconecta del trabajo cuando los jefes les ignoran. Solo el 22% cuando, en cambio, les critican. A lo mejor es casi mejor criticar a la gente. Es broma, pero es un dato del año 2013. ¿Y os pensáis que después del COVID estamos mejor o peor? ¿Qué os parece? Yo creo que estamos peor. O sea, que hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Un informe de Eurofirms y el IESE, ¿no? El 30% se sienten felices en el trabajo. Son índices muy bajos. Seguro que en el mundo educativo más alto será. Yo creo que internamente seguro que sí en el fondo, pero en el día a día no lo creo. Hay que cuidar a la gente. Y eso es importante. Hablando de marketing hacia afuera, hay que cuidar a la gente. Por eso, una disciplina del branding pujante, un nombre para ponerse en la cabeza aquí, es el employer branding. Es decir, el branding como empleadores. Porque nos importa, ¿verdad?, captar talento. Queremos tener buen profesorado. Y nos importa mucho retener ese talento. ¿Qué hacemos para que nos elijan a nosotros? ¿Por qué han de elegir trabajar en vuestro colegio? Eso hay que pensarlo. Del mismo modo que lo pensáis para las familias, hay que pensarlo también. Porque en el futuro, no muy lejano, esto va a ser determinante. Ya lo es, pero lo será más. Y es una cosa para acordarse de ello, ¿no? Antes he hablado mucho mejor de lo que lo haré yo de liderazgo. Yo me quedo simplemente con dos ideas que para mí son como el indicador de que lo hacemos bien. Una ya ha salido, que los colaboradores crecen. Si en un año una persona que ha estado trabajando con vosotros no ha crecido,
no le ha llevado a mejorar, yo les sugeriría que se fuese. Las personas tienen que crecer. Hay profesores que tienen 25 años, no de experiencia profesional, de una experiencia profesional. Entonces, hay que crecer. Y la segunda cosa, para mí, es que el gran líder está dispuesto a sacrificar su cómo para que lo pongan los demás. Porque si yo soy el visionario, lo ha visto todo, vamos a hacer este gran proyecto y ya he visto hasta el último detalle, los demás son solo ejecutores. ¿Se van a emocionar con lo que le vamos a decir que hagan si no han podido aportar nada? Son los dos, para mí, referentes de que lo estamos haciendo bien. Me gusta mucho comparar a un colegio con un tablero de ajedrez. Y alguien que lo sabe, pues me informó de este juego que es un ajedrez random. Te sale lo que te sale. Al de arriba le han salido 4 caballos. En vuestro colegio os encontráis con 4 caballos locos, que son esa gente artista, que te llegan tarde de vez en cuando, bueno, a menudo, que no sabes qué hacer. Claro, gobernar peones es muy fácil, pero con peones no se gana. No puedes convertir un caballo en un peón. Es más difícil, pero te matarán la reina que ni te has enterado. O no es el caballo que mata a la reina que no te enteras. Esto es lo que hay que procurar. Y esto no he cambiado de tema, ¿eh? Sigo con lo mismo del marketing de referencia, ¿eh? Porque es imprescindible. Yo querría hacer un ejercicio en honor a Edward de Bono, que, ¿sabéis que murió hace unos meses? Yo no me enteré. Me enteré, o sea, murió en agosto, me parece, del año pasado. Y no salió, al menos allí no lo vimos en ningún medio. Un señor que nos brindó los sombreros para pensar, el pensamiento lateral y tantas cosas, y pasó desapercibido. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Os lo voy a explicar. Es un ejercicio que él he sacado de su libro. Entonces, vais a hacer lo siguiente. Tenéis el cuaderno, ¿no?, para anotar. Entonces, vais a dibujar un cuadrado. No hace falta que sea muy grande, porque vais a tener que hacer unos cuantos. Basta de 2 centímetros, un poco más, 3 como mucho. Dibujad un cuadrado. Ese cuadrado lo vais a dividir en... No vale mirar al del lado, ¿eh? A ver, si os vieran alumnos, no sé qué pensarían. O sea, vais a dividirlo en 4 partes iguales. Ojo, iguales de forma entre ellas e iguales de tamaño. ¿Lo tenemos? ¿Alguien no lo tiene? ¿Todo el mundo lo ha conseguido? Vale, pues ahora vamos a hacer otro cuadrado al lado de este y lo vamos a dividir, atención, esperad un segundo, en 4 partes iguales de forma y tamaño, pero distinta a la anterior. Distinta a la anterior, ya no vale la anterior. Veo a alguien que no vale mirar al lado. ¿Lo tenemos? ¿Alguien todavía no lo tiene? Humildad. Pues venga, vamos un segundín más, piénsalo. Quizá, bueno, pues si ya lo tenemos, vamos a hacer un tercer cuadrado y vamos a dividirlo también en 4 partes iguales, pero distintas a las anteriores. Claro, ya 3, que a lo mejor no existen. Sí, ¿no? Alguien lo ha hecho, ¿verdad? ¿Hay gente que ya lo ha hecho? A ver, levantad la mano los que ya lo tenéis hecho. Bien, mayoría casi, ¿eh? Vale, pues ahora os digo una cosa. Vais a hacer un cuarto, pero antes de empezar os digo una cosa importante. No vale poner la misma girada, ¿eh? Ah, que alguno ya veía que iba a hacer eso, ¿eh? No vale la misma girada, ¿eh? Ahora hay que pensar más, quizá, ¿no? Esto ya va costando. Si alguien lo tiene, levante la mano. Entonces, 4 partes igual. Asegurad que son 4 partes del mismo tamaño, ¿eh? Forma y tamaño. Se ve que sí que hay alguna opción. Se ve que sí que hay alguna. Si alguien ya la ha hecho,
que siga probando otras. Venga, adelante. Aprovecho mientras tanto para decir, yo no he venido a hablar de mi libro, pero como Santillana obsequia un libro mío, que no os penséis que es fácil conseguir libros míos aquí, porque cuesta muchas veces que lleguen desde España, a la gente que haga todo el recorrido, pues quería comentarlo, que lo supierais, porque lo tendríais a vuestra disposición. Bien, ¿quién tiene ya 4 formas? ¿5 tiene alguien? ¿Y alguien tiene 6? ¿O quizá 6 no hay? ¿Qué os parece? Yo le pregunto una cosa. ¿Quién piensa que puede haber como máximo 8? ¿Máximo 8? ¿Máximo 10? ¿Cuántas debe haber como máximo? Vamos a verlo. Mira, os digo una cosa. Este ejercicio, que lo saqué de Eduard de Bono, yo lo he hecho muchas veces con equipos directivos, en muchas sesiones que doy. Lo he hecho con profesorado. Lo he hecho en alguna sustitución cuando era profesor y entraba en una clase y no sabía qué hacer porque ya habían acabado exámenes y no eres profesor suyo, ¿verdad? Esas sustituciones que a veces caen. Y lo he hecho con niños pequeños también. Y os voy a decir una cosa. Normalmente, cuanto más arriba en la jerarquía, peor sale. Luego, si solo habéis encontrado 2, llegaréis muy lejos seguro. Pero fijemos una cosa, vamos a ver. Normalmente, la mayoría de gente la primera que hace es esta forma. Algunos hacen primero esta, porque son más prácticos. Diagonal, pam, pam, ya está. Pero luego hacen la anterior. Hay una tercera forma que aparece a menudo, que es esta. Por eso, al llegar a la tercera, he dicho, no vale girar, porque ya estabais pensando girar esta. ¿De acuerdo? Y aquí hay gente que aquí se para y digo, vales para directivo, llegarás lejos. Y luego veremos por qué. Hay más formas, pero hay que explorar. Hay gente que explora bien la idea, lo que pasa es que se equivoca y hace la diagonal en sentido contrario, con lo cual son formas simétricas, no iguales. Si la diagonal estaba al revés, eran formas simétricas. Y luego tenemos una gran dificultad para encontrar nuevas formas, porque, como sabemos, y aquí Sir Robinson nos lo explicaría muy bien, nos creamos reglas que no existen. Porque, ¿quién nos ha dicho que tiene que ir de punta a punta en las diagonales? ¿Por qué no puede ir así? ¿Por qué no? ¿No son 4 formas iguales? Y vista esta, ya vemos que ya no hay un número limitado. Entre la diagonal y el cuadrado tenemos infinitud de formas posibles iguales. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con la otra forma. El cuadrado inicial lo podríamos ir girando del cuadrado a la diagonal. Pero, ¿quién nos ha dicho que tiene que haber solo una raya de extremo a extremo? Bueno, en fin, esta es un poco así, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Esta forma existe también, ¿eh? Y aquí, o sea, Hitler no sé qué nos diría, pero bueno, ya me perdonaréis. ¿Son 4 formas iguales? ¿Puede haber más de una raya, más de una línea? No tenía por qué haber solo una. Podría ser así también, la misma, ¿eh? Girada. ¿Y quién nos ha dicho que el ángulo tiene que ser de 90 grados? ¿Por qué tenía que ser de 90 grados? ¿Y quién nos ha dicho que la línea tenía que ser recta? Si la línea podía ser curva. O también así. El caballo loco lo hará así. Entonces, dejadme que os diga una cosa. Los niños, no digo que lo hagan bien, pero enseguida prueban. Y enseguida prueban las curvas. Y como nosotros nos ponemos siempre reglas, una persona que le toca gobernar tiene que ser una persona de orden. Y eso me parece muy bien. Y entonces vamos poniendo reglas a las cosas. Yo pregunto, entre tú y ese profesor o esa profesora, ¿tú le estás diciendo que no
O sea, que esto se hace así, que no me vengas con rollos. Solo se puede hacer así. Claro, es importantísimo adaptarse a la manera de hacer los demás. Me he extendido bastante en esto, en hablar de la relación con el profesorado. Es que es la clave para que haya una buena relación con las familias en el colegio. Dependemos de ellos totalmente. Marketing de referencia es una cosa muy simple. Que hagáis de vuestro colegio un gran colegio. Haciendo marketing de referencia, lo que estáis luchando es para que vuestro colegio sea un colegio donde las cosas se hacen muy bien. Vamos allá.